Hola a todos, en el presente video tutorial desarrollaremos el diseño de un camino de acceso utilizando el software Autodesk Civil 3D. A lo largo de esta práctica veremos cómo transformar información topográfica obtenida del terreno en un proyecto vial completo, pasando desde la definición del eje de la vía hasta la generación de un corredor tridimensional y sus respectivas secciones transversales. En los proyectos de ingeniería civil y topografía, el diseño de caminos constituye una actividad fundamental, ya que permite establecer rutas seguras y funcionales para el transporte de personas, vehículos y materiales. Sin embargo, el diseño de una vía no consiste simplemente en dibujar líneas sobre un plano. Cada elemento del trazado responde a criterios técnicos relacionados a la topografía existente, la seguridad vial, la comodidad de circulación y la optimización de los movimientos de tierra. Cuando observamos una carretera desde una vista aérea, es común encontrar curvas, cambios de dirección y variaciones de pendientes. A simple vista, estas formas podrían parecer aleatorias, pero en realidad son el resultado de un proceso de diseño cuidadosamente planificado. Cada curva horizontal busca adaptarse a la configuración natural del terreno, mientras que cada cambio de pendiente responde a condiciones geométricas que garantizan una circulación segura y eficiente. Para comprender mejor este proceso, es importante recordar algunos conceptos de geometría descriptiva. Esta disciplina proporciona las herramientas necesarias para presentar elementos tridimensionales mediante proyecciones bidimensionales. Gracias a estos principios podemos interpretar la forma del terreno y proyectar sobre él una línea que represente el eje de una futura vía. En otras palabras, la geometría descriptiva nos brinda la base teórica para entender cómo un diseño puede pasar de una idea conceptual a una representación técnica precisa. Actualmente programas especializados como el Civil 3D permite aplicar estos conceptos de manera práctica y eficiente. Este software integra herramientas para modelar superficies, crear alineamientos, diseñar perfiles, generar corredores y obtener automáticamente información necesaria para el análisis y construcción de proyectos viales. Además, ofrece la posibilidad de visualizar los cambios en tiempo real, facilitando la toma de decisiones durante el proceso de diseño. Trabajaremos sobre una superficie topográfica existente. A partir de ella definiremos un alineamiento horizontal que seguirá la morfología natural del terreno. Posteriormente, generaremos el perfil longitudinal para analizar las elevaciones y diseñar la rasante de la vía. También incorporaremos curvas horizontales y verticales que permitan mejorar la continuidad y seguridad del recorrido. Una vez definido el diseño geométrico, construiremos un ensamblaje o sección típica de la vía, incluyendo elementos como carriles, bermas, cunetas o taludes, según los requerimientos del proyecto. Posteriormente, utilizaremos este ensamblaje para generar un corredor, el cual representará el modelo tridimensional de la carretera a lo largo de todo su recorrido. Finalmente, extraeremos secciones transversales y analizaremos las superficies generadas para identificar áreas de corte y relleno, información fundamental para la estimación de volúmenes del movimiento de tierras y evaluación de la factibilidad constructiva del proyecto. La importancia es que podamos comprender la secuencia lógica que sigue el diseño de una vía dentro de Civil 3D, reconocer cómo cada etapa
se relaciona con las condiciones reales del terreno. Al finalizar, tendremos un modelo completo de camino de acceso listo para generar perfiles y documentación técnica necesaria para la presentación o ejecución. Antes de comenzar la creación del alineamiento horizontal, definiremos el eje principal de la vía y analizaremos cómo adaptarlo de manera adecuada a las características topográficas del terreno. Primero, veremos las primeras las herramientas del Civil 3D, también la paleta, donde está diferentes parámetros para poder dibujar cualquier obra de ingeniería. En este caso, comenzaremos con la importación del terreno natural, que está en un archivo CSV en lista de puntos. Primeramente, nos acercamos al icono de points, damos clic derecho y seleccionamos la parte de create. Nos dará una paleta o una ventana de diferentes configuraciones donde podemos crear puntos de manera automática o manual. En este caso importaremos seleccionando la parte de import points, y en la cruceta azul, en la cruceta verde, seleccionaremos el archivo CSV delimitado por comas. Esta es una de las formas más comunes de importar un archivo CSV o un archivo de lista de puntos. También hay otros métodos donde no dirigimos en Create Ground Data, Points, en Point Creation Tools, y también nos arroja la ventana para importar los puntos. Seleccionamos la parte de Import Points y seleccionamos la cruceta verde para añadir puntos. Pero como tenemos ya la lista de puntos, también podemos importarlo ya en una superficie, o sea que los puntos se crean en una superficie. ¿Cómo importo eso? Nos acercamos en Surface, en Create Ground Data, en Surface y Create Surface. También podemos seleccionar la parte de Surface, clic derecho y Create Surface. Acá podemos colocar el nombre de la superficie. En este caso, colocamos el nombre de terreno natural. Una vez colocado el nombre, también podemos poner una descripción, pero en este caso no es necesario. El estilo, podemos seleccionar diferentes estilos, solo sin ningún dibujo, solo borde, contorno, cada 1 metro, 2 metros y 10, contornos y triangulaciones, corte y relleno a 0,5 metros de intervalos, elevación banding un intervalo, diferentes parámetros, diferentes configuraciones para seleccionar. En este caso, yo elegiré contornos 1 metro a 5. En la parte
de en la parte de un pincel y un lápiz, podemos desplegar y nos sale diferentes opciones, que podemos crear un nuevo estilo, o copiamos el mismo estilo, editar o seleccionar de un dibujo. En esta ocasión elegiré el editar la selección actual. En Information podemos editar el nombre, también la geometría, pero nos enfocamos más en contornos. El intervalo de contornos está por defecto, ya viene configurado, pero en contorno smoothing vamos a darle true. ¿Qué es este contour smoothing? Es el suavizado de las curvas. Acá podemos darle increase, o sea, aumentar el suavizado, y también podemos disminuirlo. En este caso voy a aumentarle el contorno de suavizado, el grid, los puntos, triangulaciones, watershades, hay leyendas o face, análisis, todo por defecto, pero nos enfocamos más en la parte de displays. Aquí en borde dejamos el color, pero en curvas mayores ponemos un color más oscuro. En este caso elegiré el 26 y el contorno menor el 40. Aplicamos y aceptamos y ponemos OK. Red material es ya parámetros que te dan. En este caso vamos a darle VBlock nada más y damos OK. Una vez creado la superficie, procedemos a configurar o importar ya los puntos. Seleccionamos el terreno natural y nos dirigimos hacia la parte de Point Files. Acá hay diferentes opciones que podemos elegir para crear una superficie, pero nos enfocamos más en Point Files. Damos clic derecho en Point Files y añadimos. Seleccionamos el archivo donde están los puntos, seleccionamos y abrimos. El formato que están los puntos está en número de punto, norte, elevación y descripción, y damos OK. En este caso no podemos visualizar. Si no podemos visualizar, simplemente escribimos ZE, stem, y nos dirigirá hacia la zona donde está importados los puntos o el levantamiento que hemos realizado. Una vez comprendido los objetivos del proyecto, habiendo revisado la superficie topográfica del terreno, iniciamos con la creación del alineamiento horizontal. Esta etapa es una de las más importantes dentro del diseño vial, ya que define el recorrido que seguirá la vía en planta. El alineamiento horizontal representa el eje de la carretera. Visto desde arriba, su función principal es establecer la trayectoria que conectará del punto inicial al punto final. Su función es establecer características naturales del terreno y minimizando las dificultades constructivas. Antes de comenzar el trazado, es necesario analizar la topografía disponible. Las curvas de nivel nos permiten identificar con zonas pendientes pronunciadas, áreas planas, posibles obstáculos naturales. Esta información es fundamental para seleccionar una ruta adecuada
y que reduzca los movimientos de tierra y garantice una circulación segura. En el Civil 3D, el primer paso consiste en crear un alineamiento utilizando las herramientas de diseño disponibles en la pestaña correspondiente. Para ello, definiremos una serie de tangentes iniciales que definirán como base el recorrido de la vía. Estas tangentes no se colocan de manera arbitraria, sino que buscan seguir la morfología del terreno y respetar los criterios de diseño y criterios geométricos establecidos por el proyecto. En vez definido el trazado preliminar, procederemos a incorporar curvas horizontales. Las curvas son necesarias para conectar los tramos rectos de forma gradual, evitando cambios bruscos de dirección que podrían afectar la seguridad y comodidad de usuarios. Es importante señalar que las curvas no se diseñan al azar. Su geometría depende de diversos parámetros técnicos, entre ellos la velocidad de diseño, el radio mínimo permitido y las condiciones del terreno. En proyectos reales, estos valores son establecidos por normas de diseño vial y garantizan que los vehículos puedan recorrer la vía de manera segura. Durante este proceso, utilizaremos las herramientas de edición de alineamientos del Civil 3D para insertar curvas entre las tangentes. El software permite garantizar automáticamente elementos geométricos que aseguran la transición suave entre los diferentes segmentos del eje. A medida que incorporamos las curvas, observaremos cómo el alineamiento se adapta progresivamente a la superficie existente. En algunos sectores será necesario modificar radios, ajustar longitudes o desplazar elementos para mejorar el comportamiento geométrico del diseño. Otro aspecto importante es la revisión constante del trazado. Cada modificación debe evaluarse considerando la topografía, la continuidad del recorrido, la futura construcción de la vía. Un buen alineamiento horizontal debe lograr un equilibrio entre seguridad, funcionalidad y economía. El Civil 3D facilita esta tarea mediante herramientas de visualización y edición dinámica. Gracias a estas funciones podemos observar inmediatamente los efectos que cualquier cambio realizado en el diseño, permitiendo optimizar el trazado de manera eficiente. Al finalizar esta etapa, contaremos con un alineamiento horizontal completamente definido, la cual servirá como base para desarrollar las siguientes fases del proyecto. Este eje será utilizado posteriormente para generar perfil longitudinal y diseñar la rasante y construir el corredor tridimensional de la vía. Lo importante para el diseño del alineamiento son los parámetros que el proyecto nos pide, pero en este caso realizaremos de forma de criterio, siguiendo la morfología del terreno. En este caso podemos agregar algunas cotas, pendientes o saber qué elevación tiene, cuál es la zona más crítica. En este caso podemos añadir unos puntos de elevación para saber cuál es la zona más crítica, y de acuerdo a eso procederemos al diseño de la carretera o a la vía en este caso. Existen diferentes maneras para la creación del alineamiento. Podemos usar polilíneas o una línea ya existente, o simplemente creando el trazado. En este caso
me voy a apoyar con una polilínea. Hay diferentes métodos para realizar el trazado. En este caso comenzaré aquí y de acuerdo al, al diseño, a la pendiente o cómo es el terreno, optaré en trazar diferentes tangentes. Iniciamos con la polilínea y colocamos la, por aquí la polilínea. Haremos un tramo recto, pero no podemos darle solo de frente, también hay que darle una curva y voy a darle por aquí. También tenemos que considerar el ancho del corredor o el ancho de la vía que va a usarse para el diseño. En este caso tampoco me estoy acercando tanto al borde por el mismo criterio del ancho de la vía. Una vez creado la polilínea, que esto todavía no es un alineamiento, procederemos a analizar las zonas críticas. Por ejemplo aquí 124, 125 hay un metro de caída aquí, o sea, una pendiente. Vemos que esta zona es la más baja. Ahora aquí estamos observando que está subiendo y aquí es la zona más baja. Ahora, para la creación del alineamiento nos acercamos a creación de diseño. En la parte de alignment seleccionamos la parte de creación de alineamiento por objetos. Seleccionamos la polilínea y damos enter. Yo comencé la parte inferior de la polilínea, pero el sentido que me ha dado el programa, el Civil 3D, es que comienza de aquí, cosa que no es verdad. Así que vamos a cambiar el sentido, vamos a darle en reverse. En el nombre lo cambiamos con eje o simplemente acceso. En estilo vamos a poner en básico, simplemente básico, y activamos esto. En la línea ponemos un color azul y la curva un color rojo. Aplicamos y aceptamos. En labels, en etiquetas, colocamos la parte no etiquetas y añadimos las curvas entre las tangentes. Por defecto me sale 200, yo pondré un radio mínimo de 50 y seleccionamos esto. Esta parte, la velocidad de diseño, son parámetros que colocamos por diseño, pero en este caso dejaremos por defecto. Pero siempre cuando tenemos los parámetros de la vía, tenemos que optar para la optimización de la vía.
damos OK y observamos que se creó el alineamiento. Es importante recalcar que podemos modificar también la forma del alineamiento. En este caso dejaremos como está y procederemos con la creación del perfil longitudinal. Una vez finalizada la creación del alineamiento horizontal, procederemos con el desarrollo del perfil longitudinal. Esta etapa nos permite analizar el comportamiento del terreno a lo largo del eje de la vía y diseñar una rasante adecuada para garantizar una circulación segura y eficiente. El perfil longitudinal es una representación gráfica que muestra las variaciones de elevación del terreno a lo largo del recorrido definido por el alineamiento horizontal. A diferencia de la vista en planta, que nos permite observar la dirección de la vía, el perfil longitudinal nos ayuda a comprender cómo cambia la altura del terreno, desde el inicio hasta el final del proyecto. Al observar el perfil obtenido, podremos identificar zonas elevadas, depresiones, cambios bruscos de pendiente y otros elementos que influyen directamente en el diseño de la carretera. Este análisis es fundamental porque nos permitirá definir una rasante que se adapte de manera eficiente a las condiciones existentes del terreno. La rasante representa el perfil final de la vía, es decir, constituye la línea que seguirá la carretera una vez construida. Su diseño debe cumplir diversos criterios técnicos, entre ellos el control de pendientes máximas y mínimas, la comodidad de los usuarios, la seguridad vial y la reducción de los movimientos de tierra. Durante esta etapa utilizaremos las herramientas de diseño de perfiles de Civil 3D para crear tangentes verticales que definirá la geometría básica de la rasante. Estas tangentes establecerán las pendientes que tendrá la vía en cada tramo del recorrido. Sin embargo, al final, ¿qué ocurre con el alineamiento horizontal? Las transiciones entre pendientes no deben realizarse de manera brusca. Por esta razón es necesario incorporar curvas verticales que permiten unir los diferentes tramos de manera progresiva. Las curvas verticales tienen una gran importancia dentro del diseño vial, ya que mejoran la comodidad de conducción y aumentan la visibilidad y reducen los efectos producidos por cambios repentinos de pendiente. Dependiendo de la geometría del perfil, estas curvas pueden ser convexas o cóncavas. Civil 3D facilita este proceso mediante herramientas que permiten insertar automáticamente curvas verticales entre las tangentes definidas. Además, el software ofrece información inmediata sobre pendientes, longitudes y parámetros geométricos, lo que permite verificar si el diseño cumple con los criterios establecidos. A medida que avanzamos en el diseño de la rasante, iremos evaluando constantemente la relación entre el perfil proyectado y el terreno existente. El objetivo es lograr un equilibrio adecuado entre las condiciones de circulación y la reducción de volúmenes de corte y relleno, ya que esto influye directamente en los costos de construcción. Una de las ventajas más importantes de Civil 3D es que cualquier modificación realizada en el perfil se actualiza automáticamente en los demás elementos asociados al proyecto. Esto permite analizar diferentes alternativas de diseño y optimizar la solución seleccionada. Al finalizar esta etapa, contaremos con una rasante completamente definida, incluyendo sus pendientes y curvas verticales. Este perfil servirá como base para la construcción de modelo tridimensional de la vía y para la generación del corredor, que desarrollaremos en la siguiente fase.
El perfil longitudinal terminado y la rasante, estamos listos para continuar con la creación del ensamblaje y modelado del corredor, donde integraremos todos los elementos desarrollados para el momento de obtener la representación completa de la carretera. Para comenzar el trazado de la rasante, seleccionamos la superficie. Nos dirigiremos en la parte de Create Profile. Seleccionamos, clic izquierdo y nos sale diferentes opciones. En este caso, se seleccionó al único alineamiento, que es el acceso, el alineamiento existente. También podemos seleccionar en qué progresiva inicia o culmina, o simplemente seleccionando aquí podemos seleccionar donde inicia en cualquier longitud del tramo y también donde termina. Esto es ideal para hacer conexiones con otros alineamientos, pero en este caso solo tenemos uno, así que no podremos modificar nada aquí. Select Surface. Acá podemos seleccionar diferentes superficies que están integradas al alineamiento. En este caso solo tenemos uno y añadiremos el terreno natural. Añadimos y solo está el terreno natural. Vamos a la pestaña de Draw in Profile View y nuevamente nos sale unos parámetros. En este caso se sigue seleccionando el acceso, el alineamiento, y aquí podemos editar el nombre. Colocaremos el nombre de perfil longitudinal. Aquí podemos seleccionar el estilo del perfil y también podemos editarlo. En este caso lo voy a editar. Puedo usar una escala 1 en 100 con una exageración, o simplemente usaré esta 1 en 200 con una exageración de 2. Damos siguiente, 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 siguiente. En el estilo de bandas colocaremos no bandas y continuamos con siguiente. Ahora nos coloca una pestaña donde podemos añadir área de corte, área de relleno, múltiple boundaries, o también from criteria. Podemos también importar un archivo. En este caso solo añadiremos área de corte y área de relleno. Create Profile View, continuar, y colocamos el perfil longitudinal. En este caso editaremos, nos dirigimos en la parte de Edit Profile View Style. Podemos también otra vez configurar la escala. Entonces, usaré la escala de 5, pero veo que la escala de 5 es más agitado. Y también, como aumentamos, también podemos disminuirlo. En este caso usaremos la escala que trabajamos anteriormente, 200 con 2. Abrimos y aceptamos.
volveremos a editar el estilo. Seleccionamos el guía, opciones de guía en vertical y horizontal. Colocamos omitir las áreas pan donde están los números o las elevaciones, y lo dejamos por defecto todo esto. Aplicamos y aceptamos. Una vez editado el perfil, ahora agregaremos la rasante. Seleccionamos el perfil, nos dirigimos en Profile Creation Tools y procederemos a colocar el nombre rasante carretera. Dice creamos uno nuevo, colocamos rasante. En display similar parábola continua, continuo, extension continua también. En línea también continua. En línea colocamos el color rojo, el color azul y el symmetrical parábola color rojo, y la symmetrical también color rojo, y el line extension dejamos como está. Apagamos esto, aplicamos y aceptamos. Y en etiqueta vamos a poner no etiquetado. Seleccionamos OK. Una vez que hemos dado esa opción, nos dará la opción de crear la rasante. En este caso seleccionamos la opción de dibujar tangentes con curvas. Nos dirigiremos al punto de inicio del perfil y procedemos a dibujar la rasante, que no tenga mucha pendiente, donde podamos dibujar tranquilamente. En este caso podemos editar esto. Si vemos que no cumple, podemos simplemente editar. Vamos a bajar el radio más y es aumentarle más el radio. Podemos moverlo. Una vez creado la rasante, procedemos a colocar las bandas. Seleccionamos Edit Profile View. Ahora prendemos aplicamos y aceptamos. Vamos a seleccionar el perfil.
y Proper View Properties y agregamos la data de las bandas del perfil. Procedemos a la creación del hash. Colocamos la rasante, carretera, rasante. En Code Material vamos a editar Model, Profile, activamos y cambiamos la escala a 1. Aplicamos, aceptamos. En Material volvemos a editar, en Profile y cambiamos la escala. Aplicamos y aceptamos. Una vez definido el alineamiento horizontal y completado el diseño del perfil longitudinal, procedemos a crear el ensamblaje y posteriormente el corredor. Esta etapa es fundamental porque nos permitirá transformar las líneas de diseño en un modelado tridimensional de la vía. Hasta este momento hemos trabajado principalmente con elementos geométricos, como el eje de carretera, la rasante. Sin embargo, aún no hemos definido la forma física que tendrá la vía. Por ello, utilizaremos el concepto de ensamblaje. Un ensamblaje es una representación de la sección transversal típica de una carretera. En otras palabras, describe cómo estará conformada la vía cuando sea construida. Dependiendo de las características del proyecto, un ensamblaje puede incluir carriles, bermas, cunetas, taludes de corte, taludes de relleno y otros elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura. En Civil 3D, la creación del ensamblaje se realiza mediante subensamblajes, los cuales son componentes prediseñados que representan diferentes partes de la sección vial. Estos elementos pueden incorporarse de manera sencilla y modificarse según los requerimientos específicos del proyecto. Durante esta etapa seleccionaremos los componentes adecuados para representar la sección típica de nuestra vía. Posteriormente definiremos dimensiones como el ancho de calzada, pendientes transversales y parámetros relacionados con taludes laterales. Una vez finalizado el ensamblaje, procederemos a crear el corredor. El corredor constituye uno de los elementos más importantes dentro de Civil 3D, que combina el alineamiento horizontal y el perfil longitudinal. El ensamblaje para generar automáticamente un modelo tridimensional continuo de la carretera. Podemos imaginar el corredor como el resultado de desplazar la sección transversal diseñada a lo largo de todo el eje de la vía. Gracias a este procedimiento, el software construye una representación completa del proyecto, adaptándose a las condiciones del terreno existente. Una de las principales ventajas del corredor es que cualquier modificación realizada en el alineamiento o en la rasante o en el ensamblaje se actualiza automáticamente en el modelo. Esto facilita enormemente el proceso de diseño y permite evaluar distintas alternativas sin necesidad de reconstruir el proyecto desde cero. A medida que se genera el corredor, podremos visualizar cómo la carretera se integra con la superficie natural del terreno. También observaremos las zonas donde será necesario realizar cortes o rellenos para alcanzar la rasante adecuada. La visualización tridimensional constituye una herramienta muy útil para detectar posibles problemas geométricos y verificar que el diseño cumpla con los objetivos planteados. Además, permite obtener una representación más realista del resultado antes de iniciar cualquier etapa constructiva. Una vez completada la generación del corredor,
contaremos con un modelo integral de la vía que servirá como base para el análisis posteriores. Este modelo permitirá extraer información técnica y generar superficie de diseño y elaborar secciones transversales para el cálculo de volúmenes y movimientos de tierra. Para la creación de una sección típica o un ensamblaje necesitamos agregar el assembly. Nos dirigimos en la parte de create designación de diseño, creación de diseño, agregamos assembly, desplegamos y seleccionamos create assembly. Ponemos con nombre de sección típica y en codes en basic o all codes. Insertamos. Observamos que nos dirigió hacia un assembly con el nombre de sección típica. Para elaborar nuestra sección típica, procedemos a la paleta de tareas, donde nos dirigiremos a la parte de Tool Space. En Tool Space tenemos diferentes iconos, donde estará el Prospector, el Settings, el Survey, Toolbox, Properties y el Tool Palettes, pero el que más nos interesa es el Tool Palette. Damos clic en Tool Palettes y como podemos observar nos da diferentes parámetros para la sección típica de un corredor. En este caso usaré el Basic Lane. Cuando doy clic a Basic Lane, automáticamente se crea una pestaña donde salen las propiedades. En este caso está en el side derecha, así que toda la configuración que haga solo será para el lado derecho, pero cuando hago en left, todas las configuraciones que haga se harán en la parte izquierda. Yo lo voy a dejar en derecha. En white, o sea el ancho de la vía, pondré a 3.40. Pero antes de poder editar algo tenemos que seleccionar y colocar el assembly. Volvemos a colocar Basic Lane. Una vez colocado el Basic Lane, ahora sí podemos editar el subensamblaje. Hay dos formas para poder editar: seleccionando, clic derecho y su Assembly Properties. Una vez elaborado, podemos editar el ancho. Pondremos 3.40 el ancho. Aplicamos y en div pondremos en 0.30. Aplicamos y aceptamos. Ahora pondremos el Basic Shoulder, donde dejaremos los mismos parámetros. Ahora colocaremos el Basic Line, Basic Side Slope with Ditch, donde colocaremos esto. Aquí configuraremos algunos parámetros del talud. En la parte de Cut Slope editamos y ponemos 0.5.
editamos, vamos a seleccionar y editamos. En Cut Slope ponemos 0.5. En Fill Slope ponemos 2. For Slope ponemos 1. For los White 0.450. Y Bottom Slope ponemos 0.10. Y Back Slope ponemos 1. Y Black Slope White 0.450. Los mismos parámetros que hemos seleccionado pasaremos a Blur Mirror. Para la configuración que hemos hecho en la parte derecha sea la misma que la parte izquierda, simplemente seleccionamos y en la barra de tareas nos sale el Assembly Properties, Copy, Move y Mirror. Seleccionamos Mirror y lo ponemos al Assembly. Volvemos a seleccionar Mirror, la parte superior izquierda. Lo mismo pasa con el talón. Mirror. Y tenemos hecho ya nuestra sección típica de corredor. Una vez creado la sección típica, procedemos a crear el corredor. Primero en Create the Sync seleccionamos y seleccionamos corredor. Ponemos nombre corredor. En corredor estilo Basic o el Coders, alineamiento acceso, perfil rasante carretera, Assembly. Y en su perfil en Target Surface, en terreno natural, ponemos OK. En la frecuencia ponemos acá 10, en curva 5, en espiral 5. En vertical ponemos cada 10, las curvas verticales, y damos OK. Aplicamos, revuelve el corredor, aceptamos. Una vez creado el corredor, crearemos su superficie. Nos dirigimos en la parte de alineamiento, desglosamos acceso, verificamos que todo esté en orden y nos dirigimos en la parte de corredor, seleccionamos y propiedades. Nos dirigimos en la parte de Surface, añadimos Surface, agregamos Datum, añadimos y damos check en la casilla. Ahora nos dirigimos a la pestaña de Boundaries, clic derecho, añadir automáticamente, dar Light. Y podemos aplicar, el corredor, aplicar y aceptar. Una vez generado el corredor y obtenido el modelo tridimensional de la vía, procederemos con las etapas más importantes dentro del diseño vial: la generación de secciones transversales y el análisis de los movimientos de tierra. Esta fase nos permitirá evaluar cómo interactúa la carretera proyectada en el terreno natural y determinar los volúmenes de material que deberían excavarse o colocarse durante la construcción. Las secciones transversales son cortes imaginarios relacionados de la forma perpendicular al eje de la vía en diferentes progresivas
Este, Estas representaciones permiten observar con detalle la relación entre la superficie natural del terreno y la superficie proyectada de la carretera. Una de las secciones transversales podemos analizar aspectos fundamentales del diseño como el ancho de la plataforma, la forma de los taludes y la ubicación de cunetas y las diferencias de elevaciones entre el terreno existente y la rasante proyectada. En el Civil 3D, la generación de secciones transversales se realiza de manera automática utilizando la información del corredor y de las superficies asociadas. El software permite definir una serie de líneas de muestreo a lo largo del alineamiento, las cuales servirán para obtener cortes representativos del proyecto en distintos puntos de la vía. Una vez creadas estas líneas de muestreo, se generan las vistas de sección, donde es posible visualizar tanto la superficie natural como la superficie de diseño. Esta comparación facilita la identificación de zonas de corte y zonas de relleno. Las áreas de corte corresponden a sectores donde el terreno natural se encuentra por encima de la rasante proyectada, por la que será necesario excavar material para alcanzar a la cota de diseño. Por otro lado, las áreas de relleno se representan cuando la rasante se ubica por encima del terreno existente, redirigiendo la colocación de compactación de material adicional. La correcta identificación de estas zonas es fundamental para la planificación de la obra, ya que influye directamente en los costos, en los tiempos de ejecución y la logística del proyecto. Un diseño eficiente busca mantener un equilibrio razonable entre los volúmenes de corte y relleno, reduciendo la necesidad de transportar material desde o hacia lugares externos. Además, el análisis visual del Civil 3D permite calcular automáticamente las áreas y volúmenes asociados de cada sección. Estos cálculos se realizan utilizando métodos matemáticos que comprenden las diferencias entre las superficies y generan resultados precisos para cada tramo del proyecto. Los datos obtenidos pueden organizarse en tablas y reportes técnicos que facilitan la elaboración de presupuestos, cronogramas y documentación de ingeniería. De esta manera, el software no solo ayuda en el diseño geométrico, sino también en la evolución económica y constructiva de la obra. Otro aspecto importante es que esta etapa es la verificación del comportamiento de los taludes. Mediante las secciones transversales podemos comprobar si las inclinaciones adoptadas son adecuadas para las condiciones del terreno y si cumple con los criterios de estabilidad requeridos para el proyecto. Asimismo, estas representaciones permiten detectar posibles inconvenientes antes de la construcción, lo que reduce errores y optimiza la toma de decisiones durante la fase de diseño. Finalmente, una vez revisadas las secciones y analizados los volúmenes de corte y relleno, podemos considerar que el modelo vial se considera prácticamente concluido. Contamos con un corredor completamente desarrollado, una elevación detallada de los movimientos de tierra y toda la información necesaria para la generación de planos y documentación técnica. En esta etapa culmina el proceso principal de diseño de la vía del Civil 3D, demostrando cómo la integración de herramientas topográficas y de ingeniería permite desarrollar proyectos más precisos, eficientes y adaptados a las condiciones reales del terreno. Procederemos a elaborar las secciones transversales. Primeramente, nos dirigiremos a la paleta de Profile and Section Views, pero antes de crear nuestras secciones transversales, primero seleccionamos Sample Lines. Nos pide seleccionar el alineamiento.
En caso de que no podamos acceder al alineamiento, presionamos Enter y seleccionamos el alineamiento. Ponemos líneas de muestreo, Road en Server Level Style en Section Station y damos OK. Be Range of Stations, seleccionamos Be Station Range, dejamos por defecto, en Left ponemos 15, en Right 15 también, en tangente ponemos 10, en curvas 5 y en espirales 5. En adicional ponemos que comience en el punto de inicio y termine en el punto de llegada. OK y presionamos Enter. Para no sobrecargar mucho la sección, el dibujo, ponemos Edit Sharpen Lines y configuramos la escala del dibujo. Una vez configurada la escala de los números, procedemos a crear las secciones transversales. Ponemos línea de muestreo, ponemos secciones transversales, en Road Section, editamos, colocamos, damos así, dejamos todo configurado, aplicamos y aceptamos, presionamos siguiente, dejamos en básico, siguiente, 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 no labels, no label, no bandas, y creamos las secciones transversales. Una vez creado las secciones transversales, procederemos al cálculo de volúmenes. Compute Materials, ponemos acceso, línea de muestreo, damos OK. En eje ponemos terreno natural y acá ponemos corredor y damos OK. Vemos que se sombreó la parte de corte, la parte de relleno, y procederemos a colocar la tabla de volúmenes. Vamos en Analysis, volumen de reporte, para generar el XML, pero también podemos seleccionar el volumen total, el corte y relleno, acceso, línea de muestreo, material list, dinámico. Pero antes de eso editamos, vemos que los colores están conformes, damos OK y lo colocaremos aquí. Podemos ver el volumen total de corte y relleno de la sección. Para concluir, este proyecto nos ha permitido comprender de manera práctica el flujo de trabajo utilizado en el diseño vial mediante el Civil 3D. A lo largo del desarrollo hemos pasado por etapas fundamentales como la creación del alineamiento horizontal, el diseño de perfil longitudinal, la elaboración del ensamblaje, la generación del corredor y el análisis de secciones transversales.
Cada una de estas fases cumple una función específica dentro del proceso de diseño y en conjunto permiten transformar datos topográficos en un elemento tridimensional completo de una carretera. Además, hemos podido observar cómo el Civil 3D automatiza numerosos procedimientos, mejorando la precisión de los cálculos y optimizando el tiempo de trabajo. La utilización de estas herramientas resulta de gran importancia para estudiantes y profesionales de topografía e ingeniería civil, ya que facilita la planificación, evaluación y presentación de proyectos de infraestructura vial. Finalmente, demuestra la relevancia de integrar conocimientos de topografía, geometría y diseño asistido por computadora para desarrollar soluciones técnicas que respondan de manera eficiente a las necesidades del proyecto y de los futuros usuarios de la vía. Muchas gracias y gracias por su atención.